Bueno, muchas gracias por estar nuevamente en esta conferencia, que es el ciclo de conferencia Ciencia, Tecnología y Sociedad. Esta noche vamos a tener una charla muy importante para todos nosotros. Lo dije alguna vez, 1 de cada 4 personas va a sufrir de cáncer. El cáncer en el Perú, he escuchado decir que es la segunda causa de muerte. La segunda causa de muerte. Para esto nosotros tenemos que prepararnos, y la terapia del cáncer involucra pues la participación de diversos especialistas, matemáticos que simulan, químicos, pues biólogos, físicos, ingenieros. Es un tema interdisciplinario. La UNI y el IPEN ahora están brindando una maestría, que es la maestría en física médica. Esta maestría es realmente imprescindible porque faltan físicos médicos en el Perú, están muy escasos y están llegando cada vez mayor cantidad de máquinas para terapia del cáncer, y por supuesto hay necesidad de duplicar el número de físicos médicos. Por esta razón hemos invitado a la bióloga Berta García, que es la jefa del equipo de radioterapia de la clínica aliada contra el cáncer, que tiene pues un aparato de última tecnología, si no la última en el mundo. Es aquí en el Perú la más avanzada. De modo que ella nos va a conversar sobre este tema, y como el título de la charla es ¿qué cosa tiene que ver el físico médico en este tema? Físico puede ser un físico, un ingeniero físico, pero también biólogo, matemático, químico y médico. De modo que con ustedes, entonces, Berta García, para quien le mando un fuerte aplauso. Buenas tardes. Para mí de verdad es un gusto poder enseñarles lo que hago día a día en mi carrera. Yo soy bióloga de profesión, hice una maestría, un posgrado aquí en la UNI sobre física médica. Como bien lo dijo el doctor Montoya, físicos médicos puede ser un físico de carrera o un físico nuclear o un profesional en ciencias que esté adherido a la física. Pero ¿por qué es importante que yo venga a hablar hoy día sobre el papel que cumple un físico médico, o qué es lo que hace un físico médico? Porque si nosotros comparamos la carrera como física médica, es una carrera nueva, a diferencia de la medicina, que tiene cientos de años implantadas acá en el Perú. Y es importante y es necesario que haya más físicos médicos, porque los slides que yo les voy a pasar, la primera parte, va a ser la cantidad de enfermedades en porcentaje que hay a nivel de la población, sobre todo en Latinoamérica. Porque nosotros, si queremos aplicar una carrera, tenemos que separar en 2 mundos, ¿no? Europa y Latinoamérica. Lo que pasa en Latinoamérica no es lo mismo que pasa en Europa. Los equipos que hay en Europa no es lo mismo que hay en Latinoamérica. Entonces nosotros tenemos que trabajar de acuerdo a nuestra realidad. Entonces yo voy a hablar hoy día sobre el imprescindible papel del físico médico. Ustedes dirán, física médica solamente se aplica en la medicina. No es así. La física médica se puede aplicar en la docencia, se puede aplicar en la industria, que es un área que todavía no está usada acá en el Perú, y sin embargo se ha reportado muchos accidentes de gamografía industrial, justamente porque el físico médico no está presente, el oficial de protección radiológica no está presente. Lo hacen ingenieros que quizá no tengan la formación básica sobre el uso de las buenas radiaciones para fines benéficos. Entonces, ¿eso qué causa? El uso de las malas radiaciones hace que al final nosotros tengamos un accidente radiológico. Entonces, por eso es importante la física médica. Ustedes, yo los entiendo cuando ustedes estudian una carrera de ciencias y dirán, ¿y mañana más tarde de qué voy a trabajar? Porque es difícil encontrar como físico, como biólogo aquí en el Perú. Pero existe esta posibilidad de la física médica en la cual ustedes pueden aplicarla, ¿no? Cualquier carrera que ustedes desarrollen, ya sea de ciencias, de números o de letras, no es que el trabajo les va a venir solo, ustedes también tienen que hacer su campo, ¿no? Pero esta es una opción que yo les estoy dando. La siguiente, por favor. Solamente para decirles que yo trabajo en un centro oncológico de tratamiento integral que se llama Aliada, ¿no? Entonces, Aliada es un grupo, es del Grupo Pacífico. Entonces el Centro Oncológico opta por
por tener equipos de última generación. Contamos con un mamógrafo digital 4D, contamos con un acelerador lineal de última generación, hacemos quimioterapia biológica de monoclonal para que el paciente tenga la mejor opción de tratamiento. No es una nueva clínica que se está formando hace más de 5 años y optamos por ese método de tratamiento. O sea, el paciente no tiene que irse a Estados Unidos porque aquí en Perú hay profesionales capacitados para hacerlo y hay los equipos que están allá y que nosotros lo tenemos, ¿no? La siguiente, por favor. Yo les voy a hablar un poco sobre la casuística de las enfermedades y cómo ustedes como físico-médicos van a ver la necesidad que hay y la falta y la carencia que hay, no solamente acá en el Perú, sino también en Latinoamérica. Entonces, nosotros tenemos una población a nivel de Sudamérica, ¿no? De esto, ¿no? Estamos hablando de esta parte de acá, Centro y Sudamérica. Una población total de 972 millones de personas, ¿no? Con una expectativa de vida promedio de 76.5 años de vida, ¿no? Tenemos una mortalidad maternal de 60 casos por cada 100.000 habitantes. Tenemos una mortalidad causada por cáncer de 127 personas por cada 100.000 habitantes. Tenemos una muerte por problemas cardíacos de cada 100.000 habitantes, 81 personas. Tenemos enfermedades de mortalidad comunicable de cada 100.000 personas, 48. Tenemos enfermedades cerebrovascular de cada 100.000 personas, 41. Y ustedes dirán, ¿y yo como físico, como matemático, me puede importar esto? Como personal en computación o bióloga, ¿me puede importar esto? Vamos a ver más adelante qué es lo que pasa. La anterior. Dice, este es el cuadro global de lo que pasa en Sudamérica con enfermedades que no son transmisibles. Solamente vamos a hablar de enfermedades de accidentes, de enfermedades cerebrovasculares, vamos a hablar sobre cáncer, que no son enfermedades que se transmiten de una persona a otra o de una generación a otra, porque el cáncer no es hereditario, ¿ya? Entonces, vemos en este cuadro, ¿no?, que el cáncer ocupa casi el 30% de toda la circunferencia de la población total. Tenemos enfermedades cardiovasculares, tenemos la diabetes, tenemos otras enfermedades que no son transmisibles y las enfermedades respiratorias. La siguiente, por favor. ¿Y qué cosa juega acá la radiología? Ustedes, los que han estudiado física o física nuclear o ciencias básicas, han estudiado algo de la radiación, ¿no? El problema de la radiación, que es una energía que nosotros no la vemos, no la sentimos y no la olemos. No es como, por ejemplo, si nosotros accidentamos a un paciente con radiaciones, nosotros no vamos a ver lo que va a pasar en el paciente en el momento, porque no es cuando uno se quema con agua caliente. No, uno se quema con agua caliente, inmediatamente la piel se pone roja y ya uno siente el ardor, pero con radiaciones no es así. Uno puede recibir mucha radiación y en el momento el paciente o ustedes mismos, si es que se han irradiado, no lo van a sentir. El problema viene en horas, en días o en semanas, ¿no? Y las lesiones son tal cual como si fuera una quemadura. Entonces, ese es el tema de la radiación, que para manejar radiación, ya sea en aspectos médicos o en aspecto industrial, tiene que ver un personal calificado, un oficial de protección radiológica o un físico médico. ¿Por qué? Porque este profesional va a estar entrenado, capacitado para poder medir, cuantificar la cantidad de radiación que puede emitir un equipo. Por ejemplo, yo puedo tener una placa de rayos X perfecta, ¿no?, pero el tecnólogo de repente usó mucho KB o mucho MA para tener esa placa. En vez de darle 100 centigrades, de repente le doy 200, 300 centigrades, por decirlo así, para obtener una buena placa. Y ustedes dirán, pero está bien porque tengo mi buena placa. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Está bien o no está bien? No, ¿por qué? Porque se está recibiendo más radiación, pero ustedes dirán, pero está bien porque ya cambiaré pues una placa cada 3 años. El problema de la radiación es que el efecto se puede presentar también en años. Muchos radiólogos antiguos que no tenían el concepto de protección radiológica hoy tienen leucemia. Creo que nadie quiere tener eso. Entonces, ese es el tema. El tema es del globo, de ese pie que le he enseñado, de la cantidad de enfermedades cerebrovasculares, diabetes y cáncer. De una u otra manera, esas enfermedades siempre van a usar la radiación, hasta accidentes, porque uno tiene un accidente, si uno tiene un accidente de tránsito, ¿qué es lo primero que hace? Una placa radiográfica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque quiere ver si tiene un órgano roto, un hueso roto. Entonces, lo más rápido y barato es una placa radiográfica. Y imagínense una persona accidentada que recibe una radiación anormal.
Entonces sería un accidente tras una normalidad, ¿no? O sea, un caos. Entonces eso es lo que no queremos. Entonces por eso yo les puse estos cuadros para que ustedes vean la importancia de los físicos médicos y la carencia que hay en el mundo. Ustedes han visto el porcentaje que es bien grande, ¿no? 40% de cáncer. Cáncer no solamente es tratamiento con asesoría con radioterapia. También en el cáncer vamos a usar tomografía, vamos a usar resonancia magnética para diagnosticar el tema del cáncer. Entonces, desde ya el físico médico está implicado en eso. La siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, si tenemos un TBC, que es una enfermedad ya sí transmisible, ¿cómo detecta el TBC? ¿Quién cuando ha buscado trabajo no le han pedido una placa radiográfica para detectar el TBC? Si esa placa, ¿quién se encarga de que esa placa tenga una calidad óptima, de que la dosis impartida en esa placa sea la correcta? ¿Qué profesional? Es el físico médico. No lo va a hacer el tecnólogo y no lo va a hacer el médico. Es el físico médico, porque él va a cuantificar, va a parametrar, va a optimizar, va a determinar los protocolos de garantía y calidad, los protocolos de protección radiológica para que esa placa se haga óptima. De repente, él ve el procedimiento y ve que se necesita menos energía y va a tener una mejor placa. ¿Pero quién es ese profesional? Es el físico médico. Ahora, imagínense aquí en el Perú la cantidad de placas que se toma para las personas que tienen TBC y las personas que no lo tienen, porque hay una ley que dice que si te vas a casar o si vas a conseguir un trabajo, te piden a ti la placa de pulmón para ver si tienes TBC o no. Pero eso no es correcto, porque desde el punto de vista de protección radiológica no debería ser así. Ahora, tomarse una placa para ver si tiene TBC o no, no es la única opción. Hay otras opciones por medio del laboratorio que no necesita de tomarlas, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares, ¿cuánto le dije que era el porcentaje? Algo del 15%, 20% en el país. ¿Cuánto? 45%. Imagínense, 45% de la población de Latinoamérica tiene este tipo de enfermedad. ¿Y qué usa? Dice, el ultrasonido cardíaco tiene aplicaciones de diagnóstico adecuado para la realidad de Latinoamérica, para los países en desarrollo, debido a su naturaleza que no es invasiva, ¿no? Porque yo no necesito operar al paciente para ver en dónde está su problema, ¿no? Algunos tratamientos de enfermedades cardiovasculares son basados en imágenes como radiología guiada, la fluoroscopía, ¿no? Ese es otro tema, porque la fluoroscopía, si ustedes saben, es una radiografía en forma de cine. Entonces, lo que hace el médico es apretar el pedal y en tiempo real está viendo la imagen, lo que está pasando, cómo está circulando la sangre. Pero es muy bonita, es un examen muy exacto. El tema es que el médico está pedaleando y la dosis que recibe él como personal ocupacionalmente expuesto es muy alta. Entonces, eso, ¿quién se encarga de optimizar? Es el físico médico. Ahora, todos estos procedimientos que permiten a los pacientes a ser tratados como pacientes ambulatorios, si es que nosotros le hacemos la fluoroscopía o una ecografía, ¿no? Sin embargo, los stent y la derivación coronaria, que son caros aquí para Latinoamérica, están disponibles en menos del 5% en nuestros países. Claro, un stent es carísimo, pero también existe la braquiterapia, ¿no? Que es usando fuentes radioactivas y nosotros hacemos que la fuente radioactiva camine a través de este sistema vascular y elimine todas estas partes que se están cerrando, ¿no? Y la recidiva, o sea, la probabilidad de que esto se vuelva a cerrar, si es que es curado por la radiación, es casi cero. Entonces, entre poner un stent que le puede costar 10.000, no sé cuántos soles, hacerle una braquiterapia que le puede costar en el estado 700 o 400 soles, ¿cuál se escogería? Y sin embargo, la braquiterapia todavía con la finalidad de que esto no vuelva a crecer. O sea, es mejor la braquiterapia, ¿no? Para nuestros países, para la realidad de nuestros países es mejor usarla eso. Pero muy poco se sabe de eso. Si ustedes tienen un paciente o un familiar con este tipo de enfermedad, quizás ustedes nunca llegaron a escuchar lo que existía, este tratamiento que era la braquiterapia. Hablemos del cáncer, dice. La falta de programas integrales de control del cáncer representa el mayor obstáculo para la producción de la mortalidad por cáncer en los países en desarrollo. En las Américas, la neoplasia maligna es la segunda causa principal de muerte, lo que presenta alrededor de 1 millón al año. Aquí en nuestro Perú, en el caso del sector C y D, tenemos el cáncer de cuello uterino. En el caso del sector A y B, tenemos el cáncer de mama. Y es muy alto. Nosotros en la clínica atendemos casi el 60% de pacientes son cáncer de mama, el 30% son cáncer de próstata y el 10% que nos queda está entre sistema nervioso, que es cerebro, y otros casos. Entonces, estos tipos de cáncer son muy altos y ustedes dirán, pero aún así, ustedes como físicos y físicos nucleares dirán,
pero ¿qué tengo que ver yo con eso? ¿No? ¿Yo cómo aplico mi carrera al cáncer si yo no he estudiado para nada medicina? Porque yo no tengo nada que ver con medicina, yo estudio números, estudio simulaciones, estudio cálculos. ¿Qué tengo que aplicar yo en esta enfermedad? Estoy retrocediendo, estoy avanzando. Ya me avanzó. Ya ver, otro. Ya. Entonces, en resumen, ¿qué digo? Si ustedes ven el porcentaje global de lo que pasa en Latinoamérica, vemos que tenemos cáncer un 30%, ustedes mismos lo han dicho, las enfermedades cerebrovasculares 45%, diabetes, otras enfermedades no transmitibles, enfermedades respiratorias. Todo esto me suma un universo del 100%, un aproximado de 149 millones de fumadores, que es otro tema que no lo hemos tocado, que también está relacionado al cáncer, ¿no? Entre el 25 y 30%, ¿no?, de adultos con elevada presión sanguínea en Latinoamérica. No, el 25% de personas mayores de 15 años tienen obesidad. Y todo eso está relacionado con nosotros, con los físicos médicos, porque ahora van a ver más adelante por qué. ¿Qué es la radioterapia? ¿No? Dice, aproximadamente el 50% de los pacientes con cáncer deberían recibir radioterapia. O sea, no todos los pacientes con cáncer van a tener radioterapia. Hay pacientes que ya vienen al centro con una metástasis. Entonces, a esos pacientes, ¿ya qué le vas a dar radioterapia? Solamente se le dará algo paliativo para el dolor, ¿no? Por eso dicen que el 50% de los pacientes deberían. Función especialmente curativa en cuello uterino, en cabeza y cuello, en mama, en próstata. En verdad, la radioterapia se puede aplicar a cualquier parte del cuerpo como la braquiterapia. No hay parte del cuerpo que yo no pueda aplicar braquiterapia. Habrá dificultades, pero sí se puede aplicar. Existen software muy avanzados en la cual puedo planificar, puedo simular al paciente y ver cómo la radiación se imparte en él. En el cáncer de mama, mientras que cada año más de 82.500 mujeres mueren de cáncer de mama, en las Américas, en su conjunto, el 46% de todas las muertes por cáncer de mama se produce en América Latina, ¿no? El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres, pero para el caso A, para la tipo de clase AB, para el 2030, que ha proyectado la OPS, se proyecta que el número de mujeres con diagnóstico reciente de cáncer de mama va a aumentar de 46 a 60% si las tendencias actuales van a continuar. Entonces vamos a tener mayor necesidad de usar mamógrafos, mayor necesidad de usar aceleradores lineales, mayor necesidad de usar estos tipos de equipos con radiaciones. ¿Qué función cumple la radiología en el cáncer de mama? O sea, va a cumplir una función de detección temprana, precisión en el diagnóstico y un apropiado tratamiento. Estos son los métodos primarios de control de cáncer de mama. Entonces, si una persona, por ejemplo, tiene más de 43 años y no tuvo bebés, nunca tuvo bebés, la probabilidad de que desarrolle cáncer de mama es muy alta. Entonces, a esa persona se le dice que ya tiene que tener una mamografía de control. Si en el primer año no tiene, sale negativo, el segundo año se vuelve a hacer, sale negativo, entonces de ahí cada 2 años, ¿no? Porque la probabilidad de esa persona que nunca tuvo hijo es muy alta. Pero eso no quiere decir que las personas que sí tuvieron hijos nunca tengan cáncer. También hay una probabilidad de que desarrollen, pero la probabilidad es mucho menor, ¿no? O sea, en el cáncer no es que no actúa en probabilidad de 100%. Por ejemplo, una persona que tiene una vida saludable, que hace ejercicios y que come sano, no significa que nunca va a tener cáncer, pero la probabilidad de que desarrolle es mucho menor de aquella persona que fuma, que toma, que come comida ricas en grasa. Su probabilidad de desarrollar cáncer va a ser mayor, ¿no? Pero no significa que siempre va a desarrollar cáncer, sino su probabilidad va a ser mayor. En otros lugares o en otro tipo de accidentes o enfermedades que aplicamos la radiología es en los accidentes y trauma. Y acá en Lima, ¿qué es lo que pasa con el tránsito? Todos los días vemos nosotros accidentes de tránsito, que atropelló, que se chocaron. Y esos accidentados, ¿qué creen que hacen ustedes cuando llegan a la clínica o al hospital? ¿Qué es lo primero que le toman? Una placa radiográfica, ¿no? Dice, las lesiones son la 9ª causa más común de muerte prematura en todo el mundo. El 90% se produce en Latinoamérica y la 3ª causa más común de años vividos con discapacidad.
Muertes por accidentes de tránsito aumentarán en más de un 80% en los países en desarrollo en el 2030. El 80%, imagínense. Que también son especialmente vulnerables a las lesiones debidas a los desastres naturales y a la guerra, ¿no? Hubo un estimado de 149.992 muertes por tránsito en las Américas en el 2010. No. Claro, eso es lo que pasa. Pero eso que ustedes ven es una imagen óptima, ¿no? Estamos viendo hasta dónde se ha incrustado en el ser humano y cómo podemos ayudarlo, porque la persona que necesita ahí, necesita que nosotros le ayudemos, ¿no? Nosotros, ¿qué necesita? Que le saquen el fierro. En resumen, los países de América Latina, ¿qué enfrentan? Enfrentan la prevalencia de las enfermedades transmisibles, que no la estamos tocando porque no es el tema de hoy día. Enfrentan un aumento de las enfermedades no transmisibles, el cáncer, las enfermedades de obesidad, las cerebrovasculares, la diabetes, etcétera, ¿no? Los servicios de formación de imágenes y la radioterapia abarcan un amplio espectro de las aplicaciones clínicas. Primero, el crecimiento continuo y el número de aplicaciones de la tecnología de medicina de la radiación. Los países de bajo ingreso tienen dificultades para obtener los beneficios de estos avances tecnológicos. Estos equipos, si bien nos van a dar, sobre todo la radiología digital, acelerador lineal, un mamógrafo en 4D, nos va a dar mucha solución, mucha resolución de una imagen, pero también son caros en nuestros países. Perfecto, lo compramos. Ahora viene el Plan Esperanza, va a haber muchas clínicas de tratamiento de cáncer y todo lo demás. Compramos esos equipos que son carísimos, pero ¿habrá personal capacitado para eso? Un centro de radioterapia no funciona si no hay un médico radiooncólogo, no hay un físico y no hay un tecnólogo. El físico tiene que tener la maestría de 2 años y haber tenido por lo menos 1 año de pasantía en un hospital para tratamientos de radioterapia. Y ustedes dirán, pero qué estricto, qué pesado son, ¿por qué tengo que estar practicando 1 año? Porque lo que ustedes calculan, lo que ustedes simulan, lo que ustedes lo llenan en fórmulas, lo van a aplicar a un paciente. Entonces, ustedes van a ver su carrera, sus cálculos que ustedes hacen aplicados directamente a un paciente. Va a venir un paciente con cáncer de próstata, va al físico médico, el médico le dice, calcúlalo, quiero que a este paciente, al órgano de la próstata, le dé 2 Gray exactamente. Y al recto y la vejiga, yo quiero que ese paciente, porque tiene 40 años, es joven y tiene una buena expectativa de vida, le llegue una dosis de tolerancia muy baja. Entonces, ustedes van a simular, porque lo que hace el planificador de la radioterapia es un simulador que ustedes lo van a controlar. Ustedes le van a decir al acelerador lineal, que es una máquina inmensa, cómo se va a mover, cómo va a mover su radiación, cómo va a modular la radiación, para que le dé una dosis letal a la próstata y una dosis subletal a los órganos de riesgo. Entonces, ustedes no van a aplicar fórmula, ya la fórmula está aplicada dentro del computador. Entonces, pero tienen que tener nociones. Si ustedes se equivocan, no se van a equivocar con una fórmula, se van a equivocar en un paciente. Por eso es la importancia de la pasantía. Ustedes pueden hacer pasantía en radioterapia, pueden hacer pasantía en rayos X, pueden hacer pasantía en medicina nuclear, que todavía no le he tocado, puede ser unas pasantías en mamografía industrial, pueden hacer docencia. Entonces, es un campo muy amplio de la aplicación de la física médica. Hoy en día acá en Perú se está optando por redes de salud, ¿no? Tenemos la red de salud, por ejemplo, el Plan Esperanza, tenemos lo que salió en Lima Metropolitana, ¿no? Los hospitales de la Solidaridad, las clínicas particulares los seguros particulares están optando por más redes para dar un tratamiento integral al paciente, ¿no? Entonces, una extensa red de establecimientos de salud desde la promoción hasta a la paliación debe tener servicios especializados en el lugar más apropiado, ¿no? Sistemas de atención continua y de calidad. O sea, yo puedo tener un equipo moderno, de última generación, pero si yo a ese equipo no le hago mi control de calidad, no aplico los protocolos de garantía y calidad, no hay un oficial de protección radiológica, no hay un físico médico cualificado, entonces ese tratamiento de ser óptimo va a pasar a ser mediocre, ¿no? Entonces no podemos, es como que ustedes compren un carro de última generación y no sepan manejarlo, ¿no? Entonces no van a exhibir, no van a usar al 100% el carro porque no lo van a saber usar. Esto es lo que hace la OPS, ¿no? La Organización Panamericana de la Salud. Todos los datos de estadística de enfermedades que les he puesto he sacado de ahí. La semana pasada se hizo un congreso en Cusco sobre dosimetría de estado sólido, protección radiológica y física médica.
y vino un representante de la OPS a hablar sobre este tema que les estoy hablando yo hoy en día, sobre el imprescindible papel del físico médico. O sea, la realidad que pasa acá en Perú no solamente es aquí, sino también pasa en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Brasil, la falta de físicos médicos, ¿no? ¿Y por qué es importante la presencia de un físico médico? Si nosotros hablamos del punto de vista legal, un centro de radioterapia no puede funcionar si es que no está un físico médico. El físico médico, para que sea legal, debe tener una licencia otorgada por el IPEN, ¿no? Para eso, ¿qué tiene que hacer? La maestría y la especialidad. Si no, no puede. Yo puedo, por ejemplo, invertir en un equipo, un acelerador lineal. Dice, bueno, yo veo que hay mucho cáncer, veo como una opción de abrir una clínica. Perfecto, compro el equipo carísimo, compro mis equipos dosimétricos carísimos, pero no tengo profesionales calificados. Entonces, de nada va a ser que yo invierta tanto cuando no tengo el personal. No solamente ser físico médico, también faltan médicos radiooncólogos y tecnólogos médicos especialistas en radioterapia. Entonces, ahora, esta información no solamente es la que yo le estoy dando, eso está regado por toda el internet, ¿no? La OPS, el Organismo Internacional de Energía Atómica, nos da papeles, documentos, libros, en los cuales nos especifica muy bien y nos detalla la función del físico médico y en qué área se puede desarrollar. ¿Qué es lo que dice la Organización Panamericana de la Salud y el Organismo Internacional de Energía Atómica sobre un experto cualificado? Dice, es un individuo que, en virtud de certificados extendidos por órganos o sociedades competentes, licencias de tipo profesional o títulos académicos y experiencia, es debidamente reconocido como persona con competencia en una especialidad de interés. Por ejemplo, en este caso, la física médica, protección radiológica, salud laboral, prevención de incendios, gestión de calidad o en cualquier especialidad técnica o de seguridad pertinente. Eso es lo que detalla, ¿no? Dan el concepto el Organismo Internacional de Energía Atómica sobre un experto cualificado. Pero ¿qué es un físico médico en sí? Yo estoy hablando del principio físico médico, pero ¿qué cosa es un físico médico? Dice, es un profesional sanitario. Aquí en Perú todavía el físico médico no está reconocido en el escalafón hospitalario, ¿no? Pero en el Neoplásica están contratados sí como físicos médicos, ¿no? Que está calificado como un experto calificado. Dice, es un profesional sanitario que ha recibido enseñanza y capacitación especializadas en los conceptos y técnicas de aplicación de la física a la medicina. Y es competente para ejercer la profesión de manera independiente en uno o más de los subcampos, especialidades de la física médica. ¿Cuáles son las especialidades? Radiología, medicina nuclear, radioterapia, docencia, investigación, aplicaciones en la industria. También hay físicos que se dedican en Europa a radiaciones no ionizantes. Ahí estamos hablando de resonancia magnética, de ecografía, que son equipos que también necesitan hacer el control de calidad diario, ¿no? Y que aquí en Perú todavía no se está aplicando. Pero hay muchos centros que tienen resonancia magnética y tienen ecografía, que no tienen la más mínima idea que ellos necesitan hacer sus controles mensuales y diarios. La competencia de las personas suele ser evaluada por el Estado. En este caso, aquí en Perú, ustedes pueden entrar a la página web del IPEN y pues pueden buscar el organismo regulador que es la OTAN. Entonces, ahí en la OTAN están los documentos de quiénes son los físico-médicos y qué función ellos cumplen dentro de la clínica. No es que ustedes van a ir a una clínica, a un centro de trabajo y van a decir, bueno, ¿qué hago? No, ya las funciones, las leyes ya están estipuladas. El físico médico es el encargado de hacer tal cosa, el oficial de protección radiológica es el encargado de hacer estas cosas, el tecnólogo médico y el médico radiooncólogo. Entonces, eso ya está estipulado. Para que ustedes sean legales, la OTAN les va a dar un examen y les va a dar, y si aprueban el examen, los requisitos que ellos requieren, les van a dar su licencia y con esa licencia ustedes ya legalmente pueden ejercer la carrera de físico médico. Nosotros en el Perú seremos 18 físicos médicos para todos los centros. Imagínense los centros de medicina nuclear que hay. ¿Cuántos centros de medicina nuclear hay y que requieren físico médicos? Los centros de radioterapia y con el plan Esperanza, ¿ustedes creen que van a alcanzar los físicos médicos que hay? El plan Esperanza es para todo el Perú. Se requiere por lo menos 2 físicos médicos por servicio. No vamos a alcanzar, o sea, de nada vale que vamos a tener equipos modernos para curar a los pacientes con cáncer cuando no va a haber profesional especializado. ¿Qué es lo que se va a optar? Traer profesionales de afuera, ¿no? Para que trabajen en el plan Esperanza. ¿Qué es un oficial de protección radiológica? Puede ser un físico médico que optó por ser oficial de protección radiológica.
Es un profesional o es una persona técnicamente competente en cuestiones de protección radiológica pertinentes en relación con un tipo de práctica dada. Puede ser un oficial de protección radiológica en radiología, puede ser un oficial de protección radiológica en radioterapia, en medicina nuclear. Y que es designada por el titular registrado, el titular de la licencia o el empleador para supervisar la aplicación de los requisitos pertinentes. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Aliada, el que es físico médico jefe no puede ser el oficial de protección radiológica, porque el oficial de protección radiológica es aquel que dice, bueno, a este paciente le vamos a dar 42 grays y él hace todas las normas de garantía y calidad y protocolos para que realmente el paciente reciba 42 grays. Y ustedes dirán, ¿cómo? Porque estos equipos, como son tan sofisticados, yo todos los días tengo que hacer su control de calidad al ascender el equipo, tengo que hacer su control de calidad mensual, su control de calidad anual, y el oficial de protección radiológica es el que me da los protocolos. Entonces, lo que yo hago es aplicarlos. Obviamente, yo tengo que conversar directamente con el oficial, porque yo digo, de repente, en abril ya me toca mi control anual del equipo. Entonces, él me da los protocolos a usar y digo, bueno, yo discuto con él y digo, bueno, sí, estos protocolos se van a aplicar porque yo voy a medir acá la cantidad de dosis exacta, el movimiento del acelerador va a ser el preciso, el movimiento de gantry, etc., todos los parámetros que tiene un acelerador lineal. ¿Para qué? Para yo asegurar que la dosis que le estoy impartiendo al paciente va a ser la más precisa posible. Exposiciones médicas. Optimización de la protección y la seguridad en placa de rayos X. Es diferente tener un servicio de radiología, de un hospital que tenga tomografía, radiología digital, mamografía, y a un servicio que tenga un físico médico. Ustedes van a ver, por ejemplo, se han hecho varios estudios en la cual el físico médico entró a trabajar en un servicio de radiología que disminuyó las placas que velan los tecnólogos. A veces toman placas, les salió mal, lo botan, toman placas, les salió mal. Están practicando con el paciente. Cuando está el físico médico, no, dice, un paciente que tiene de espesor tanto, 40 centímetros, vas a usar tanto KB y tanto MA. Y solamente vas a imprimir una placa, porque solamente va a tener una exposición ese paciente. Entonces, cuando ese físico médico intervino en este centro de radiología, de la cantidad de placas que se eliminaban porque estaban mal tomadas, se redujo a casi a 1%. Entonces la clínica, la caja de placas que se gastaban adicionalmente cada semana se vio reducida, por lo tanto el costo fue menor para el paciente. Entonces se optimizó el trabajo. No solamente eso, sino que también se optimizó la parte de radiación que se imparte al paciente, o sea, aplicó la protección radiológica. Las imágenes salían mejores. Las imágenes siempre salían con una sombra y todo el mundo pensaba que el equipo estaba malogrado, que tanta cosa. Y era un artefacto de imagen, porque era una imagen digital. ¿Quién lo detectó? El físico médico. Entonces, ese profesional, ese centro que contrató al físico médico para el centro de radiología, ya lo puso como jefe de frente porque optimizó en menos de un mes todo lo que es el servicio de radiología, ¿no? ¿Por qué? Porque las imágenes digitales estaban mejores, había menos exposición al paciente, el flujo de pacientes era mejor, etcétera, ¿no? Entonces, el físico médico debe considerar diseño. Por ejemplo, si ustedes dicen, vamos a comprar un acelerador lineal, pero hay que hacer un cálculo de blindaje, porque ese acelerador lineal bota mucha radiación. Estamos hablando de 2 grays o una tasa de dosis de 600 unidades de monitor por cada minuto. Estamos hablando de un acelerador lineal de 12 a 6 megaelectronvoltios. Es mucha energía que imparte. ¿Se imaginan si ustedes en este salón esté ubicado un acelerador lineal? Entonces, y las paredes en las normales, si yo comienzo a disparar con el acelerador lineal, la radiación va a salir por todas las paredes. ¿Qué sucedería con el personal que está afuera trabajando? No sobreirradiaríamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién hace esos cálculos de blindaje de paredes? Es el físico médico. Por ejemplo, viene el doctor o alguien, un empresario que quiere poner un acelerador lineal y dice, quiero poner un acelerador lineal. ¿Quién me va a hacer los cálculos de blindaje? Son los físicos médicos y el oficial de protección radiológica para que les establezca las normas de garantía y calidad. También tiene consideraciones operacionales, procedimientos de diagnóstico e intervencionismo guiados por imágenes, la fluoroscopía. El médico radiólogo, en cooperación con el tecnólogo y el físico médico, si fuera apropiado, va a asegurar que se usa lo siguiente: un equipo radiológico médico y un software apropiado, porque muchas veces cuando nos dicen, quiero comprar un equipo de última generación, ya, ustedes quieren comprar todo lo último, lo más moderno, el equipo simétrico, ya, lo último, lo mejor, pero ¿eso se aplicará en tu realidad y tu clínica?
Muchas veces se han comprado equipos modernos y están guardados en el sótano de los hospitales porque, primero, no hay el personal calificado, dos, no compraron el equipo completo porque no funciona si es que este accesorio no está. ¿Y eso qué pasó? Porque la persona que compró el equipo no estaba debidamente educada para adquirir un equipo. Comprar un acelerador lineal no es como comprar algo simple. Un acelerador lineal comprar te puede demorar 6 meses para que definas las características y todos los detalles que puede tener ese equipo, como comprar un mamógrafo. Uno puede comprar un mamógrafo digital, un mamógrafo, una tomosíntesis en 4D, puede comprar un mamógrafo analógico, pero eso va a depender a la realidad del centro donde uno trabaje. No voy a yo tratar de adquirir un mamógrafo de repente de última generación cuando sé que el tecnólogo no está capacitado por eso y menos aún el médico. Entonces, todo eso va a depender en donde ustedes se van a trabajar. El físico médico también apoya en la compra de los equipos, es una especie de asesor de compra de equipos de esta magnitud, ¿no? De acelerador lineal, de tomografías, de equipos de medicina nuclear, de PET scan, etc. El físico médico también tiene que ver las técnicas y parámetros apropiados para entregar una exposición a los pacientes que sea la mínima necesaria para lograr el objetivo clínico del procedimiento. Eso es lo que le dije, ¿no? El físico médico lo que va a hacer es bajar la dosis de exposición en una placa radiográfica y va a tener una placa mejor. Y ustedes dirán, pero si le voy a dar menos dosis, entonces voy a tener una placa borrosa. Claro, lo que pasa es que ya el físico médico va a saber la relación que hay entre un KB y MA para obtener una placa buena, según el grosor del paciente. Ese cálculo lo va a hacer él. Eso sin hablar, es otro tema totalmente aparte para hacer la radiología en niños, que es otro tema aparte que el físico médico también lo va a manejar muy bien, porque viene un niño y le van a querer, el tecnólogo le va de repente querer poner los mismos parámetros que usa para un adulto, y eso no va a ser así, no va a salir una placa óptima. Las calibraciones que realiza el físico médico en radiología, en medicina nuclear, en radioterapia, todo está escrito, no es que ustedes van a inventar, lo que ustedes van a ver qué es lo que hacen, no, todo nos da las normas, nos las da el Organismo Internacional de Energía Atómica, nos los da la AAPM, ¿no? Solamente ustedes tienen que bajar por internet y aplicarlo, pero para eso tienen que estar entrenados. No es que ustedes digan, yo ahora hago mi control diario, ¿qué es lo que hago? Prendo el equipo, ¿qué más mido? No, ya todo está estipulado. Cuando la OTAN, a través del IPEM, viene a inspeccionarte, lo que te va a pedir son esas hojas que te da el Organismo Internacional de Energía Atómica, que tú lo bajas a través de internet y lo aplicas. ¿Quién es el responsable de la calibración? Si acaso hay un accidente radiológico en un acelerador lineal, es el físico médico. Y aquí en Perú ya tiene pena de cárcel, ¿no? Si es que hay un accidente radiológico, ¿no? Ya te llama la atención, te pueden quitar la licencia, si ves que es un accidente por dejadez o por un mal uso de las radiaciones, te pueden hacer un juicio incluso, ¿no? El que hace la dosimetría clínica también es el físico médico. Por ejemplo, ¿qué harían ustedes si viene una persona embarazada y tiene cáncer en la cabeza y le preguntan a ustedes como físicos médicos, ¿tú irradiarías a esa paciente o no? ¿Qué harían? Va a depender de la paciente, en verdad, porque si la paciente tiene 4 meses y tiene un cáncer de cráneo y ustedes dicen, pero si le radiamos, el niño sí o sí va a recibir radiación y ese niño va a estar mal. Entonces, hay dos opciones, que la paciente acepte el tratamiento o que la paciente no acepte el tratamiento y se trate después de que nazca el bebé, ¿no? Pero eso es una opción de la paciente, pero ustedes como físicos médicos u oficiales de protección radiológica tienen que dar toda la información a la paciente para que ella pueda decidir. Ustedes tienen que darle los beneficios y los contras de que si se trató o no se trató. Son casos muy especiales, pero suelen suceder. Bueno, también hay que hacer dosimetría clínica, ¿no? Esto que ustedes ven aquí es una planificación de radioterapia. Este es un cáncer de mama, ¿no? Y esto que ustedes ven en colores son las curvas de isodosis. Como la radiación yo no la veo, no la siento, no la puedo, no es sensible a mis 5 sentidos, entonces lo que nosotros hacemos es una especie de simulación. Entonces estas líneas que ustedes ven me dicen el 80%, el 90% o 50% de dosis, o de repente yo pongo la opción de dosis absoluta y me pone, puede ser 50 grays, perdón, 5 grays, 10 grays, 20 grays, etcétera. Entonces, esto es como una especie de simulación que
que yo puedo ver cómo se está impartiendo la cantidad de dosis en el volumen tumoral y cuánta dosis le puede estar llegando al corazón, al pulmón, o al músculo, o al tejido graso, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros en un acelerador lineal, los que planificamos, ¿no? También podemos hacer dosimetría clínica, por ejemplo, en medicina nuclear, ¿no? Nosotros somos los encargados y los responsables de ver que el radiofármaco que se aplique al paciente es el radiofármaco con el radioisótopo indicado para ese tipo de diagnóstico, ¿no? Y nosotros somos los encargados de aplicar los filtros digitales para obtener una mejor imagen en un SPEC o un PEC o un tipo de cámara gamma. La garantía de calidad, desde hace 5 años más o menos, el Organismo Internacional de Energía Atómica está aplicando este concepto para que los que trabajamos en áreas complejas, que por ejemplo como el neoplástica o clínicas de tratamiento ecológico integral, puedan formar un equipo de garantía y calidad. Entonces, este equipo de garantía y calidad lo que me va a hacer es prevenir los accidentes, ¿no? Si ustedes entran a la página web y van a buscar, por ejemplo, accidentes radiológicos en radioterapia, van a encontrar innumerables accidentes. Entonces, ¿por qué ocurrieron? Mayormente por error humano, casi el 99% es error humano, porque el equipo es difícil que se equivoque, porque ya está calibrado, ustedes lo están controlando. Entonces, mayormente los accidentes que han habido son error humano, y más aún, los accidentes que ahora se están registrando en radioterapia son porque de repente el tecnólogo estaba con su audífono escuchando música y no escuchaba lo que el paciente le estaba diciendo, o de repente estaba con el teléfono y no se da cuenta que la máquina ya le estaba apretando al paciente. Son esos tipos de accidentes que están causándose ahora, ¿no? Entonces, el equipo de garantía y calidad lo que va a hacer es prevenir. De repente ustedes van a decir, está prohibido tomar bebidas dentro en la consola de tratamiento, el tecnólogo no puede usar el celular, no puede usar de repente su audífono para escuchar música, el físico médico tiene que hacer el control de más parámetros dosimétricos, etcétera. Entonces, de eso se encarga un equipo de garantía y calidad que ya lo está obligando a que cada centro que sea muy complejo, no tenga, o al menos que tenga tanta cantidad de pacientes, ya tenga un equipo de garantía y calidad que está conformado por un físico médico, un tecnólogo y el médico del servicio. Cuando ustedes tengan una licencia como físico médico, así como le da derechos a ustedes de ejercer una carrera en forma legal, también ustedes van a tener deberes. O sea, ustedes no es que ya van a evadir las normas, ¿no? Entonces, la OTAN, a través de su página web, le van a dar todas las normas como físico médico, como oficial de protección radiológica que van a ejercer. Si ustedes no le ejercen o se encuentra un accidente o un incidente radiológico, entonces de frente van a ir donde ustedes, que son los responsables, y le van a llamar la atención. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué paso no se siguió para que puedan ustedes haber hecho este accidente o incidente? Por ejemplo, ahora dice, ¿no? Cada año en el mundo se realizan unos 4 millones de procedimientos de diagnósticos. 4 mil millones de procedimientos de diagnóstico. ¿Qué son? Rayos X, ¿no? Mamografías, tomografías, ¿no? Solamente estamos hablando de radiaciones ionizantes, sin hablar de la resonancia magnética, la ecografía, ¿no? Unos 35 millones de procedimientos en medicina nuclear. 8 millones de tratamientos en radioterapia. Es una actividad en expansión en todo el mundo y en la región, más aún en Latinoamérica. Entonces, imagínense la cantidad de exámenes que se hacen y se realizan y la cantidad de profesionales que se necesitan. Si nosotros aplicamos todos estos procedimientos de forma correcta, de forma educada, de forma preventiva, nosotros vamos a tener grandes beneficios en atención a la salud, de forma responsable, ¿no? Como les dije, no solamente el físico médico puede aplicarse a la medicina, sino también hay un área que es el área industrial, que todavía ni siquiera acá está aplicada, y que es un área que sí requiere físico médico porque se han reportado algunos accidentes justamente por la falta de capacitación en los profesionales que están usando estas fuentes radiactivas para uso industrial. ¿Qué retos debemos tener nosotros en un servicio de imagenología? Siempre le estoy poniendo rayos X porque es los servicios que más abundan, ¿no? Y ahora ha salido la ley en la OTAN, en la cual es que un servicio de médico que sea de categoría 4, si es que no me equivoco, ya está obligado a que contrate un físico médico de planta, ¿no? Que la calidad debe ser mejorable. Bueno, hay una escasez de físicos médicos aquí en el Perú y en toda la región de Latinoamérica.
el personal tiene una formación subóptima porque no ha hecho la rotación o la capacitación necesaria para adquirir la destreza, ¿no? Hay muy pocos programas de garantía de calidad implementados aquí en el Perú. Las dosis de radiación no están optimizadas, no hay una optimización de dosis. Por ejemplo, lo que hacen en las CARE, ¿no? Que es la Organización Mundial de las Naciones Unidas de Protección Radiológica, se está observando que en niños, ¿no? el cáncer de niños está aumentando y no se sabe a qué. Una de las respuestas era de que el niño desde que nace ya está expuesto a radiaciones, que le toman la placa de rayos X, que le toman que le hacen una resonancia, que le hacen una tomografía, etcétera. Ese es un niño en la cual está en crecimiento celular muy alto. Entonces, la teoría de la radiación es que si el crecimiento celular es muy alto, la radiación va a ser más nociva a aquellos tejidos que su reproducción celular es lenta. Entonces, de ahí también ustedes pueden deducir los tumores. Los tumores que se reproducen rápido son muy sensibles a la radiación de los tumores que crecen en forma lenta, ¿no? Igual es en el niño. Entonces, si yo irradio a un niño de 3 años con una placa, el efecto a largo plazo va a ser mayor que yo irradie con la misma cantidad de dosis esa placa a una persona adulta, porque el niño está en un crecimiento celular propio. Te falta 7 minutos. Quería hacer una pregunta a todos ustedes, jóvenes. ¿Ah? El anterior, ¿cómo es? El anterior. ¿Qué cosa creen que es esta cosa aquí? ¿Ah? ¿Cuál? Corazón. A ver, levante la mano. ¿Quién dice corazón? Hay una minoría. ¿Quién dice que es otra cosa? Bueno, veo que estoy en la uni porque en otro lado piensan que es otro órgano. Siempre cuando hago preguntas en otros sitios piensan que el corazón está por acá. Porque dice está demasiado en el centro. Pero efectivamente me da alegría que... Sí, que han respondido bien. Han llevado anatomía. Por lo menos la quinta parte. Lo que pasa es que el corazón está en el centro, pero está ligeramente virado hacia la izquierda. O sea, la posición correcta es en el centro y virado hacia la izquierda. Esa es la posición correcta del corazón. Que tanto nos han dicho que está a la izquierda. Claro, porque le fueron llamando al pecho a la izquierda y piensa que ahí está el corazón. Sí. Entonces es mentira que le digan me duele el corazón, y no le está doliendo el corazón. Aquí en el Perú, por ejemplo, tenemos un problema de que hay bastante tecnología de los años 60 y 70 que poco a poco se están erradicando, ¿no? Hoy en día está prohibido traer equipos con más de 10 años de antigüedad, ¿no? Y eso es bueno para los pacientes y es bueno para nosotros los profesionales porque nos va a permitir trabajar con equipos de última generación y no trabajar con equipos antiguos, ¿no? Bueno, ya se sabe que hay escasez de físicos médicos. Los accesos no equitativos a los servicios muchas veces hacen la carrera y no pueden encontrar prácticas, pero eso ya se está cambiando porque ya están abriendo nuevos centros privados que tienen equipos modernos y en la cual ustedes pueden acceder a las prácticas, ¿no? Y sin ir muy lejos, Salud también tiene un equipo moderno que hace IMRT con equipos dosimétricos en la cual ustedes pueden hacer sus prácticas, si es que se deciden ser físicos médicos, ¿no? Física médica, retos, mucho más, 800, por lo menos para Perú, dice. Pero aún hay escasez de profesionales en física médica. Muchos países no tienen programas ni siquiera de formación en física médica. Estamos hablando de Ecuador, de Bolivia, ¿no? El físico médico no tiene reconocimiento profesional en la mayoría de los países. Es algo que en Perú todavía se está luchando. Hay centros en la cual contratan al físico médico, pero no está reconocido como el escalafón hospitalario. Por ejemplo, no es que un hospital requiera como un químico farmacéutico, como un médico o como una enfermera, un físico médico. Lo contrata sí, pero como personal o un profesional administrativo, ¿no? Solo en Neoplática se ha logrado que se contrate como físico médico tal cual, ¿no? Como un médico especialista. ¿Perdón?
¿En salud ganan como un médico? Sí, ganan muy bien. En salud están alrededor de 6.000, 7.000 soles el físico médico con un turno de hospitalario, ¿no? Que el turno hospitalario es 6 horas, ¿no? Ya todos quieren ser físico médico. Hay muchas tecnologías nuevas que aplicar, pero eso es en salud, no en todos los centros, ¿no? Ahora, el suelo también va a depender de la destreza de ustedes, porque si ustedes son buenos físicos médicos, obviamente las mejores clínicas o los centros hospitalarios los van a requerir, porque mucho del desarrollo del físico médico va a depender de la destreza y de la experiencia que ustedes van a adquirir. Cuando ustedes sean estudiantes de física médica, no solamente dedíquense a estudiar, desde ahí ya tienen que aprovecharse prácticas en resonancia magnética, en medicina nuclear, en braquiterapia, en radioterapia, porque cuando ustedes salgan ya de terminar la maestría, ya tienen esas prácticas, ustedes van a tener más destreza frente a otros profesionales, porque hoy en día todo es integral, todo está globalizado y la medicina y física médica no se escapa a eso. Por ejemplo, yo que trabajo en un acelerador lineal en radioterapia, no quiere decir que no sepa medicina nuclear, porque también usamos imágenes del PET-CT y yo tengo que hacer la fusión de las imágenes con las imágenes tomográficas. Entonces tengo que saber de tomografía, tengo que saber de PET-CT. Vienen pacientes con cáncer de mama y vienen con una radiografía digital y también tengo que saber leerlas o tengo que saber al menos observarlas para discutir con el médico. Entonces cuando ustedes más prácticas y más destreza quieran, van a tener más destreza como físicos médicos, ¿no? La tecnología, falta de evaluación, gestión y planificación tecnológica. El Plan Esperanza está tratando de nacer, ojalá que todo salga bien, ¿no? Mucha tecnología comprada o donada en cajas y son subutilizadas, ¿no? Hace tiempo se compró muchos mamógrafos digitales que están guardados en los sótanos de los hospitales porque no hay profesionales que lo manejen o no hay un profesional que lo pueda aplicar en forma correcta, ¿no? Ya. Ahí acabó. Buenas noches, mi nombre es Álvaro, soy de la especialidad de matemática. Quisiera saber si esta maestría también hay, por ejemplo, en Brasil o en qué países y en qué universidad. Sí, bueno, la maestría de física médica hay en Brasil, hay en Argentina y hay acá en Perú, pero si ustedes quieren comparar en precios de costo de maestría de física médica, la más barata de la región es aquí en Perú, porque prácticamente el alumno es becado. O sea, ustedes ingresan en la maestría de física médica, pagan en la inscripción y creo que los créditos son tan bajos que prácticamente la maestría sale gratis. Entonces, si ustedes quieren estudiar aquí en la región, en Perú es la maestría más barata. Pero hay en Brasil, hay en Ribeirão Preto, hay en varias regiones de Brasil que dictan la maestría de física médica, en la UERJ, en la Universidad de Río de Janeiro también. Pueden acceder también a becas a través de ellos. También hay la maestría de física médica en Argentina, también hay en Venezuela, en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IBIC, y aquí en Perú que la tenemos a través de la UNI, en un convenio con el IPEN, Instituto para la Energía Nuclear, y en un convenio con el INEN, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, para que ustedes puedan realizar las prácticas. ¿Sí? Bueno, hay que decir que esta maestría en física médica en el Perú fue creada en el 96, fue la segunda en América Latina y bueno, tuve el honor de ser el fundador, el creador de esta maestría, de lo cual me siento muy orgulloso. Es un hijo que hay que cuidar. Bueno, otra rápidamente, por favor. Buenas noches, mi nombre es Michael y soy de la especialidad de Ingeniería Física. Mi pregunta es de que si a un niño se le somete a una toma de rayos X, ¿esto afecta en el crecimiento del niño? Y otro sobre que no le entendí muy bien si el cáncer es genético, porque yo escuché varios, especialmente en el cáncer de mama, que es genético, y eso quisiera que me matara. A ver, la radiología pediátrica es un tema muy que está mucho en el tapete, ¿no? Porque muchas veces nosotros aplicamos los principios de protección radiológica en la cual dice, ¿no? Tiene un límite de dosis y debe ser tan bajo como razonablemente sea posible, tan bajo como razonablemente sea posible. ¿Cómo lo entienden ustedes? Tengo un niño de 1 año y sufrió un accidente, se cayó y ustedes quieren ver si se rompió un hueso, por decirlo así. Van a un centro de diagnóstico, ¿no? Y le dicen, bueno, le vamos a tomar una placa de tomografía, pero aparte le voy a tomar una placa de rayos X y quizás le haga una resonancia. Entonces ustedes dirán,
Pero ¿para qué le voy a tomar la placa, la radiografía, si yo le voy a hacer la tomografía? Y si le voy a hacer la tomografía, entonces ¿para qué le voy a hacer la resonancia? Entonces mejor de frente al lado de la resonancia, que voy a tener mejor resolución y voy a tener un diagnóstico más certero, ¿no es cierto? Pero la pregunta era de que si el niño recibe radiación y después puede afectar en el crecimiento. La verdad que es ambiguo, porque el efecto o la interacción de la radiación con la célula es aleatorio, no tiene predicción. En la mayoría de los casos, si son bajas dosis, no va a tener ningún efecto colateral. El tema va a ser si ese niño va a ser sometido periódicamente a radiaciones. Entonces, de aquí, por ejemplo, cuando tenga 60 años, de repente ahí, como un efecto tardío de la radiación, se le puede presentar, ¿no? Pero si se toma una placa aleatoria, yo creo que no habría problema, ¿no? ¿Cuál era la otra pregunta? Del cáncer. El cáncer no es hereditario. Por ejemplo, sí, no es genético, porque, por ejemplo, hay el abuelo que tiene cáncer de pulmón, ¿no? Él tiene los nietos, pero los nietos no van a heredar el cáncer, pero tienen una propensión mayor a desarrollarla. Quiere decir, si una tendencia, si el nieto, por ejemplo, comienza a fumar, comienza a comer comida chatarra, la propensión va a ser mucho mayor. ¿Eso es pero la segunda generación? ¿La primera generación de sus hijos no, tampoco. Hay una predisposición mayor. Por ejemplo, cáncer de mamas, por ejemplo, en la mujer, hay una predisposición mayor de que las hijas de la persona que tiene cáncer puedan desarrollar no solamente cáncer de mama, sino a cualquier parte del cuerpo. Entonces, como hay una predisposición y hay un historial clínico familiar, entonces esa persona o esa mujer tiene que tomarse una mamografía ya no a los 40, sino antes, justamente para prevenir, porque la probabilidad de que desarrolle cáncer es mayor. Más aún, de repente, si ella está expuesta, por ejemplo, al asbesto o el medio ambiente donde ella vive, hay mucho smog o es obesa. Entonces la probabilidad de desarrollar es mayor, pero definitivamente no se transmite de una generación a otra, es una probabilidad. ¿Cuál sería la edad perfecta para que se pueda hacer la mamografía? Va a depender, mira, si tiene molestias y ella se oculta al momento que se baña y encuentra un bulto que no es normal, inmediatamente tiene que ir a hacerse una mamografía. Hoy en día la cáncer de mama grado 1 o grado 2 son curables, con quimioterapia y radioterapia la paciente queda muy bien, ¿no? Tiene una expectativa de vida hasta de más de 20 años. Mi nombre es Brian Espejo, ingeniería física. Yo quería preguntar sobre en América Latina, ¿en cuál de esos países es donde los físicos médicos, porque usted dijo que era difícil que sean reconocidos, ¿no? ¿En cuál de esos países más o menos es mayor su demanda o está más reconocido? Bueno, el problema de que sea reconocido el físico médico como dentro del escalafón hospitalario es una realidad de todo Sudamérica, o sea, de todo Centroamérica y Sudamérica. En España sí está conocido como radiofísico, ¿no? Entonces él hace una carrera hospitalaria, pero esa carrera dura 8 años. No, acá en América Latina estamos incorporándonos recién, Brasil recién lo está haciendo y ya se está incorporando. En Brasil, por ejemplo, el año pasado ha hecho una licitación de la compra de 40 aceleradores lineales para eliminar el cáncer de su país. Pero ellos ahorita tienen el problema que no tienen la cantidad de físico-médicos necesarios para que vayan a trabajar en las provincias, ¿no? en los distritos donde ellos quieren poner su acelerador, ¿no? Entonces, es una realidad el tema del reconocimiento de físico-médico es a nivel de Latinoamérica y Centroamérica, no solamente es en el Perú, pero en el Perú estamos avanzando de manera más rápida que en diferencia a otros países, no estamos bien. Sí. Bueno, quería añadir algo al respecto. La física médica no es reconocida porque es una profesión moderna, de avanzada. A medida que avanza la tecnología, como ustedes saben, surgen nuevas carreras, ¿no? Tienes que verte en la cámara y no te escondes. Nuevas carreras, por ejemplo, la mecatrónica, ¿cuántos años tiene? Unos 10 años más o menos. Ahora también hay optoelectrónica que todavía no llega acá. La ciencia avanza mucho y el cáncer es una enfermedad también moderna. Bueno, antes la gente vivía menos y las autoridades ya se han preocupado por el tema. Ya hay conversaciones ahora muy serias con el Ministerio de Salud. O sea que, si bien es cierto, no está en la clásica lista de puestos del sistema de salud,
ya en este momento se está buscando legalmente para colocar, porque es una necesidad y una urgencia nacional, sobre todo, como dijo Berta, ya se ha lanzado el programa Esperanza, que es justamente la lucha contra el cáncer, y ellos, las autoridades, ya están haciendo lo necesario para que sea aprobado. Especialidad física, Adrián. Mi consulta era sobre lo que usted nombró en España, que era radiólogo, creo, ¿no? Radiofísico. Radiofísico. Con lo que es físico médico, ¿hay alguna forma de cruzarlo? O sea, es el equivalente. Es equivalente. Sino que en España ya no es una maestría, es una carrera. Es una carrera. Es una carrera que dura 8 años, pero 5 años de teoría, que es la física, y 3 años de entrenamiento hospitalario, ¿no? Y 1 año de tesis y de otras cosas más. Y ahí, sí. Perdón. Son 8 años. Pero son bien reconocidos, los radiofísicos son muy bien reconocidos en Europa. Sí. Y hay una consulta. Ellos han copiado el sistema francés, que es radiofísica. Radiofísica. Entonces también le llaman. Y lo que quiero decir, aparte de la maestría, hay en Perú, en el extranjero, hay para seguir profundizando en eso. ¿Hay estudio? ¿Hay doctorado? Hay un doctorado, o si haces la maestría, por ejemplo, y quieres ser especialista en radioterapia, tienes que hacer tu pasantía en radioterapia por lo menos de 1 año y eres un físico médico especialista en radioterapia. Si quieres hacer, por ejemplo, en medicina nuclear, pasas por 1 año o 6 meses en medicina nuclear y es un físico médico especialista en medicina nuclear. Y tu licencia que te otorga la OTAN va a ser como tal. Sí, o puede ser un oficial de protección radiológica también. Ya, okay. Muchas gracias. Aquí en el Perú todo lo que es radiaciones para usos médicos tiene que ser regulado a través del Estado, porque no es que, por ejemplo, yo tengo un aceleroneal o un equipo de rayos X y no tengo una licencia, porque después te puedo decirle, se está tomando la placa, pero en verdad no le estoy tomando al paciente, ¿no? Entonces la OTAN es el órgano regulador que vela el uso benéfico de las radiaciones ionizantes para fines médicos y fines industriales. ¿Qué significa? OTAN es el órgano, doctor, no me recuerdo, la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional, ¿no? Oficina Técnica de Autoridad Nacional, que está dentro del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Es una dirección, sí, es una dirección del IPEN. La OTAN, por ejemplo, son aquellos que dan la licencia a un centro médico para que funcione como tal, como rayos X, a un centro médico para que funcione su equipo de acero lineal, son los que dan licencia a los profesionales que van a trabajar con radiaciones, ellos hacen inspecciones periódicamente. Porque un centro de radiología no es que abra su centro y ya está. La OTAN va a inspeccionarlo periódicamente para ver si lo que está usando, lo que está aplicando, la radiación que está dando, no hay fuga de radiaciones por las paredes, es la adecuada. Dicho sea de paso, el actual director de la OTAN y el anterior fueron físicos. El actual es de San Marcos y el anterior de la UNI. De repente lo vamos a invitar para que ustedes lo puedan tocar. Última pregunta. Bueno, si no, un aplauso nuevamente para